Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa, en especial al profesor y periodista Guillermo Zuluaga Ceballos, quien también nos acompaña hoy en nuestro programa. Hoy continuamos en nuestra modalidad temática hablando sobre la caricatura política, la crónica breve y sobre los denominados microlingotes. En nuestro programa anterior estuvimos hablando un poco sobre la columna de opinión y todas las particularidades históricas y narrativas que ésta puede tener, pero se nos quedaba en el tintero preguntar por otra forma de opinión como lo es la caricatura política. Profesor Guillermo, hablemos de la caricatura política como herramienta de opinión. Bueno, la caricatura obviamente es otra forma de opinar. Es interesante porque, pues digamos como que la caricatura también hace parte desde los mismos orígenes del periodismo escrito, de la prensa, cuando grandes dibujantes pues vieron ahí la posibilidad de llevar su arte a las páginas de los periódicos y empezaron entonces a burlarse de los poderosos, ¿cierto? Es muy interesante y uno ve cómo algunos grabados aparecen en periódicos desde la década del 40 del siglo XIX, en periódicos como La Jeringa, El Alacrán, donde un cultor de esto, que se llamaba Joaquín Pablo Posada, digamos, empezó a hacer unos trazos para burlarse del poder, en especial del poder eclesiástico muy emparentado en ese momento con el Partido Conservador, y él desde estos periódicos panfletarios, La Jeringa, El Alacrán, La Noche, pues empezó como a satirizar las figuras de los arzobispos, de los presidentes y de los generales del ejército, pues a los cuales él no quería. Él era un hombre de una postura bastante progresista, bastante liberal en su momento, y entonces digamos como que un poco él es el abuelo de estos grandes caricaturistas que hemos visto en el siglo XIX, pues cómo no mencionar a Osuna, considerado el mejor caricaturista de Colombia, que con sus rasgos y sus rasguños, pues cada 8 días es capaz de sintetizar la noticia de una semana en una imagen de un personaje, en un rostro abotagado, en un rostro sonriente, en fin, cae siempre unos poderosos bastante panzones, en fin. Entonces la caricatura obviamente es una forma de opinar desde el arte del dibujo y claro, ha habido columnistas a la vez caricaturistas. Antonio Caballero, un excelente columnista, un muy mal caricaturista, pero centrándonos solamente como en los que son caricaturistas, pues uno no puede dejar de mencionar a Ricardo Rendón, quizá el caricaturista más influyente que hubo en la primera mitad del siglo XX, nacido en Río Negro, y Ricardo Rendón pues era un hombre temido porque de un trazo pues también cada 8 días daba denuncias y era un hombre bastante ácido, bastante agudo en contra del poder. Obviamente pues habría que hablar, ya mencionamos a Osuna, Antonio Caballero, y digamos como que el último gran representante de esto es Matador. Ahí lo tuvimos hasta hace unos meses, hace un año, 2 años ya casi, en el periódico El Tiempo. Unas posturas bastante radicales, tanto que lo llevaron a salir de este periódico, pero ahorita lo tenemos pues en las redes sociales, podemos seguirlo disfrutando, pero claro, entonces en síntesis hay personas que tienen mucho para decir, no tienen esa capacidad de decirlo en palabras, pero tienen esa capacidad del arte, de saber trazar en una línea, en una foto, a veces en una interpretación o a veces en una deformación que hacen de una imagen, tienen esa capacidad de decir más que una misma columna, hablado, lo que hacía en semana, en fin. La caricatura es, por supuesto, una de esas formas de opinar más interesantes del periodismo. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. La crónica breve ha sido muy popular en algunos ambientes del periodismo y muy utilizada
por figuras reconocidas. Una de estas figuras podría ser el escritor argentino Juan Forn, del que recomendamos aquí su obra Yo recordaré por ustedes, una variedad de crónicas breves entre las que resaltan algunas como Caín viendo llover en La Habana o La orquídea de Manchuria, las cuales eran publicadas semanalmente en el diario argentino Página 12. Textos ingeniosos que los invitamos a buscar, a leer y a disfrutar. A continuación, leeré una de las crónicas de este autor argentino. Seré breve, de Juan Forn. Nació en Honduras y llevaba 60 de sus 80 años viviendo en México cuando se murió, pero se definió siempre como guatemalteco. Poco le importaba haber pisado solo 6 años de su vida el suelo de su patria, desde los 16 hasta los 22, y que debiera exiliarse de apuro a esa edad, con ayuda del cónsul mexicano en Guatemala, para no ir a parar a las cárceles del dictador Ponce Valdés. Esa partida al exilio merece ser contada. El cónsul lo acompañó todo el viaje en tren, sentado a su lado, hasta que cruzaron la frontera. Llevaba consigo una bandera mexicana que había descolgado del mástil del consulado y con la que planeaba envolver al prófugo para que ya estuviera en territorio azteca si las fuerzas del orden amenazaban tocarlo. Hacía falta ser bastante exiguo para caber en ese rectángulo de territorio azteca, y el prófugo lo era. Desde pequeño fui pequeño, escribió en su autobiografía. Un par de años después de aquella fuga, cuando estaba por aparecer su primera foto en un suplemento literario mexicano, sus amigotes del diario le preguntaron qué epígrafe ponerle a una foto suya en la que aparecía con el poeta peruano José Durán. Pongan a Augusto Monterroso al lado de un hombre de estatura normal, les contestó él. Años más tarde agregaba: desde entonces la mayoría de los críticos que se ocupan de un libro mío empiezan señalando que soy un escritor pequeño, lo cual les permite elogiar mi estilo y mis ideas sin peligro de que se los tome en serio. Monterroso es, como todo el mundo lo sabe, el autor del mejor cuento breve de la historia de la literatura, El dinosaurio, cuyo texto completo dice: cuando se despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. No siempre se celebró el dinosaurio como una proeza narrativa. Cuando Monterroso lo incluyó en su primer libro, un crítico le dijo con desdén: «Eso no es un cuento». Él le contestó que tenía razón. En sentido estricto, era una novela. Años después, cuando el texto amenazaba hacerse legendario sin que la persona de su autor recibiera ni el 10% de aquella notoriedad, Monterroso coincidió en una cena con una dama que dijo admirarlo sin sonar muy convincente. «¿Ha leído tal vez mi cuento El dinosaurio?», le preguntó él resignado. «Ay, es lo que más me gusta de todo lo que ha escrito, y eso que aún voy por la mitad», contestó la dama con una mano en el corazón. Pasaron unos años más. Monterroso logró por fin establecerse en casa propia y figurar por primera vez en la guía telefónica del DF mexicano. Y entonces comenzó el verdadero calvario. «Desde que vivo en esta casa, no hay semana que no se presente en la puerta de mi casa algún niño conducido por sus padres con el propósito de confesarse y pedirme perdón porque en un concurso escolar ganaron el primer premio plagiando un cuento mío, y desde entonces no han podido dormir, enfermos de culpa y arrepentimiento». Aunque su aspecto de gnomo afable lo desmintiera, Monterroso no perdonaba nunca. Uno de sus tantos propósitos fallidos para un año nuevo fue perdonar a mis colegas por haber escrito más que yo, o por haberlo escrito antes, o por aparecer en los diarios que hojeo ocupando el lugar en que debería estar yo, en vivo o comentando. No le importó pasarse la vida pagando el precio de sus lapidarias humoradas. Durante un congreso en el que conoció y se puso a charlar con otro pitufo ilustre, el gran Jorge Amado, se le acercó uno de los organizadores y les preguntó a ambos si ya habían sido presentados. «No hizo falta», contestó Monterroso.
los enanos tenemos un sexto sentido que nos permite reconocernos a primera vista. Él era quien más contribuía a aquella confabulación general para no tomarlo en serio. Al primer libro que publicó le puso de título Obras completas. 20 años después publicó otro que llamó El resto es silencio. Entre medio hizo un librito de fábulas llamado La oveja negra, en cuya presentación dijo: «Soy un hombre de frases breves y paréntesis largos». Y también, a todo escritor debería prohibírsele por decreto publicar un segundo libro hasta que él mismo logre demostrar que su primer libro era lo suficientemente malo como para merecer una segunda oportunidad. Al pecado de publicar poco le sumaba el de escribir corto. El mundo de la literatura me queda grande. Cuando le preguntaban cómo escribía, confesaba: «Yo no escribo, yo solo podo». Cuando daba clases de escritura en el Colegio de México, recomendaba a sus alumnos que de las 16 horas útiles del día dedicaran 12 a leer, 2 a pensar y 2 a no escribir. Con los años debían invertir esas proporciones y dedicar las 2 horas de pensar a deshacerse de lo pensado y las 2 horas de no escribir a garabatear algo y reescribirlo una y otra vez hasta que esas 2 horas se convirtieran en 16. Los alumnos le preguntaron un día: «¿Podemos tratarlo de tú, maestro?». Él contestó: «Solo fuera de la clase». Monterroso padeció el problema de vivir en un tiempo de gigantes, pero cuando los novelones del boom latinoamericano empezaron a saturar el gusto general y a dejar un poco de lugar en el canon, sus textos breves estaban ahí como el dinosaurio de su cuento. Para entonces llevaba años perfeccionando silenciosa y empecinadamente un probable nuevo género. Vendría a ser una conjunción de ensayo y cuento, y poema en prosa, y conferencia y confesión, más o menos breve y muy libre, en tono aparentemente serio, pero envuelto en un vago y ligero humor, y si se desprende de él cierta melancolía, mejor, sin el menor afán de afirmar nada concluyente, recurriendo a citas de amigos y desconocidos que existieron en la realidad o no. Todo eso escrito con un estilo perfecto, pero que no se note, o incluso que parezca descuidado, como redactado por alguien que lo hiciera para cumplir un requisito que no puede eludir. En ese nuevo género, Monterroso descollaría como un pequeño titán. Merecería en sus últimos años todos los premios y honores que sus amistades obtuvieron antes que él, y hasta se daría el lujo de escribir su autobiografía, Los Buscadores de Oro, un libro aún más breve que todos sus otros libros, que termina en el momento en que él cumple 15 años, porque es el momento en que dejé de crecer, decía. Todos creyeron que era un chiste más, pero a él ya no le importaba, porque había alcanzado por fin la altura exacta que toda su vida había querido tener. Profe Guillermo, hablemos sobre la crónica breve en Colombia. Bueno, la crónica breve, pues habría que decir que las crónicas que se han publicado en los periódicos casi siempre han sido breves por cuestiones de espacio, aunque pues en algún momento se les dedicaba hasta 1, 2 páginas, ¿cierto? Pero digamos que la crónica breve sí es una forma de contar, como diría Alberto Aguirre, decir lo más en lo menos, y ese es pues como un gran reto. Claro, la crónica breve ha tenido mucho espacio en los medios de comunicación. Hay gente que tiene la capacidad de sintetizar pues una narración, porque la crónica es narración, a diferencia del periodismo de opinión. Uno es narrar, otro es opinar. Entonces la crónica es una forma de narrar, de contar. Y claro, así, decir que, o sea, es un tema más relacionado con el espacio que con la misma postura. O sea, cuando al cronista estrella en el periódico le decían: tenemos media página para que cuentes una historia, pues era como reto de ese cronista pues hacerlo, ¿cierto o no? Entonces, claro, la crónica que ha aparecido en los medios es breve, a diferencia de la que se hace en revistas o se hace en libros, o la que hoy en día se hace en redes, donde pues no está esa dictadura del espacio, y entonces pues se puede desarrollar de una forma bien interesante. Y hay
personajes interesantes que tienen capacidad. Oscar Alarcón, que hace una crónica interesante sobre el poder cada 8 días y en 8 o 10 párrafos nos cuenta la historia del poder. Alberto Aguirre también ocasionalmente por ahí hacía algunas crónicas, Antonio Caballero, o sea, estas personas que son buenos opinando, también son buenos escribiendo corto, por eso, porque tienen la capacidad de decir muchas cosas en poquito, entonces son muy selectivos para encontrar esa frase simbólica, esa frase significativa que ayude a contar prontamente una historia que a veces un cronista tipo como Germán Castro Caicedo, Juan José Hoyos, Daniel Samper, pues necesitaban como más espacio para desarrollarlo por esa misma capacidad investigativa y esa reportería que ellos hacían. Por su parte, en Colombia, vale la pena hablar de Alfonso Upegui, más conocido como Don Upo. Se había alargado con otro. Le rezó la oración y regresó, pero para recibir 16 cuchilladas de su rezandero maridito. Crónica judicial de Don Upo. En una boleta escrita con mala letra y peor ortografía que hemos encontrado sobre el escritorio de nuestra redacción judicial, un reo rematado para 16 años de presidio por uxoricidio nos pide que al narrar lo que a él le ocurrió, no divulguemos su nombre ni el de su difunta esposa, y en atención al comedimiento de la nota, lo llamaremos a él Darío, y a ella, a su patialegre esposa, la nombraremos Olga. ¡Qué caray! Resulta pues, como también empiezan las narraciones en Barbosa, que es el labriego Darío, en vista de que su arrogante novia, Olga, no quiso darle una pruebita de amor, y como de todas maneras quería hacer la suya, pues le propuso matrimonio. Y ella le dijo que así sí, que esa era una cosa muy distinta, que claro que sí, que no faltaba más. Y el Darío la llevó al altar para que el padre Pérez, en medio de su sordera, pudiera entender que los contrayentes decían que sí, y le rayó la bendición. Los primeros días de la unión conyugal, ni para qué comentarlos, pero prontamente ella puso distancia con su marido y se fue con otro para Puerto Berrío. Darío la trajo de Puerto Berrío, y ella le juró y le rejuró que nunca jamás volvería a hacerlo. Todo volvió a la normalidad hasta que la codiciosa Olga se largó con otro para Pereira. Y entonces el ignorante de Darío se consiguió con un vecino esta oración, que no resistimos la tentación de transcribir para que quienes estén en las mismas condiciones de Darío puedan rezarla, aunque les advertimos que la Santa Madre Iglesia, como decimos los católicos, prohíbe bajo pecado estas prácticas supersticiosas. Pura hoja de tabaco que en humo te conviertes, que Manuel te llamo, por la virtud que tú tienes y la que Dios te dio, quiero que me traigas mis amores a las puertas de mi casa, que si caminando va me pise, que si acostada está me sueñe. Quiero que me la traiga sin demoras y sin tardanza. Santa Teresita, en vos creo, niño que llora, perro que ladra, gallo que canta. Espíritus de los 3 matados, espíritus de los 3 ahogados, espíritus de los 3 codiciados. Los otros quiero que me los deis dados y no prestados, clavándoselos a Olga en el corazón, para que no tenga gusto para comer, ni para beber, ni para dormir, ni para que tenga placeres con ningún hombre, hasta que no venga a mi lado rendida y humillada. 3 veces, Satanás, venid ya, para que le veas el corazón
y le saludes la sangre. Que las abatas así como pasó nuestro Señor Jesucristo en el monte Calvario. Rezar 3 credos sin decir amén. Y pregunta curiosa, la bella Josefina, la del Banco de Bogotá. ¿Y volvió Olga? Claro que volvió, pero a recoger los chinos y a decirle al rezandero Darío que se iría para siempre y definitivamente. Y efectivamente se fue, pero para la tumba, decapitada por su esposo legítimo, quien la pasó a mejor vida a los machetazos. Escuchábamos una de las crónicas judiciales breves de Alfonso Upegui, o como era conocido, Don Upo, y que escribió sus crónicas desde 1943 hasta 1972 en el periódico El Colombiano de la ciudad de Medellín. Vale decir que para varios estudiosos de la vida de este periodista fue un cuento suyo, publicado en 1932, y titulado La Uxoricida, el que sin duda fue la inspiración para el estilo periodístico que luego tomarían sus crónicas judiciales. Sin embargo, hay que aclarar que el término uxoricida se usa para referirse al hombre que mata a su esposa, como bien lo usa en la crónica que escuchábamos, y no para referirse a la mujer que asesina a su esposo, como lo utiliza Don Upo en el cuento que referíamos. Pero por la riqueza de ese cuento y su impacto, disculparemos a Don Upo en esta ocasión. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Hablemos ahora de una forma breve bastante particular: los microlingotes. Un ejercicio literario construido por un periodista colombiano llamado Óscar Alarcón, y que hasta hoy son publicados cada domingo en el periódico El Espectador. Estos microlingotes son como titulares o sentencias breves en los que su autor, teniendo en cuenta temas de la actualidad, utiliza el sarcasmo, la ironía y el doble sentido para referirse a una situación o acontecimiento de carácter nacional o internacional. Escuchemos a continuación un par de microlingotes con su respectivo contexto y preguntémosle a nuestro invitado de hoy cómo podríamos catalogar esta forma breve de los microlingotes en el género periodístico. Microlingotes de Óscar Alarcón. En 1972, un terremoto destruyó Nicaragua. Hoy, una pareja hace lo mismo. Este es un microlingote publicado el 31 de diciembre del año 2022. En este breve texto, Óscar Alarcón compara el devastador terremoto que azotó a Nicaragua en 1972 con la pareja presidencial que hasta la actualidad gobierna a Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Microlingote de Óscar Alarcón. Jaimes, el de la Fiscalía, hace más gambetas que James. Este es un microlingote publicado el 20 de febrero del año 2021. En él, Óscar Alarcón habla de Jaimes, un fiscal que en vez de hacer su trabajo en la Fiscalía para investigar adecuadamente un caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, busca excusas y quiere a toda costa que el caso precluya. Por esta razón, el escritor de este microlingote dice muy inteligentemente que el fiscal Jaimes hace más gambetas que James, refiriéndose con este último al reconocido jugador de la selección colombiana de fútbol. Maestro Guillermo, finalmente cuéntenos
su opinión sobre los microlingotes. Finalmente, pues sí, interesante hablar de los microlingotes de Óscar Alarcón. Yo creo que es una de las columnas más leídas porque, porque tienen una capacidad de síntesis tremenda, pero al tiempo tiene una mirada muy periférica, pues como del poder en Colombia. Entonces son columnas que recogen historia, que recogen picardía, que recogen muy buenos datos. O sea, la genealogía del poder en Colombia creo que pocos podrían hacerla como lo hace Óscar Alarcón. Entonces yo pienso que esa columna de opinión de él a la vez es una pequeña crónica histórica del poder. Hoy en día es muy difícil catalogar algo, ¿cierto? O sea, cada vez es más difícil como ponerle un sello, un nombre a algo, pero yo sí creo que los microlingotes de Óscar Alarcón son uno de esos esfuerzos interesantes que uno todavía ve por el buen periodismo en Colombia. Hay que decir que los microlingotes podrían funcionar muy bien como títulos de columnas de opinión críticas o como titulares irónicos para revistas o periódicos de humor, pero a su vez podrían ser comparados con los textos que escribiera Félix Fénéon y que los investigadores de su obra llamaron novelas en 3 líneas, o también con los titulares que Don Hupo dio a sus crónicas judiciales y que algunos al leerlas las vieron como una verdadera historia completa y redonda. A continuación leeré 3 ejemplos de cada uno de estos autores para que ustedes sean los que juzguen. Microlingotes de Óscar Alarcón. María Isabel Urrutia levantaba pesas, pero en el Ministerio de Deportes no levantó ni un peso. En el Ecuador no ha funcionado ni la correa ni el lazo. ¿En qué se parecían Kennedy y Pablo Escobar? En que ambos murieron en Texas. Novelas en 3 líneas de Félix Fénéon. En la barranca de Tiro de Argenteuil, unos nocturnos desconocidos confiscaron los aparatos y cables eléctricos que servían para anotar los puntos. Fuertemente escoltado por beatos, el alcalde de Lonchenal ha vuelto a colocar en la escuela el crucifijo que el maestro había retirado. Los peones franceses de Lorac protestan incluso a navajazos contra el exceso de elementos españoles en la obra. Títulos de algunas de las crónicas judiciales breves de Don Hupo. Ya te maté, bien mío, ahora ¿qué será de mi vida sin ti? Le dieron un tiro en la horqueta y quedaron 7 huérfanos. Él estaba casado con Berta, pero reincidió con Rosalba. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Un agradecimiento especial al profesor Guillermo Zuluaga por todos sus aportes y por su generosidad para con nuestro programa. Agradezco también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.